No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda y David. Estamos acompañados de nuestro perro Mulder, al que seguramente escuchéis de alguna forma a lo largo de esta grabación, cuando los ruidos que haga se filtren a través del micrófono. Estamos acompañados también de unas pocas moscas que nos están revoloteando todo el rato y no dejan de dar por saco. Pero bueno. Estamos en la furgo. Estamos ¿no? en nuestra Estamos furgo. En Dorothy. A todo hay que ponerle nombre. También a las moscas ahora las llamaremos de alguna forma. Hijas de puta. Eso no vale, ¿no? Bueno, somos bastante dados a ponerle nombre a las cosas. Sí. Y... cosas literales, ¿no? Como nuestro robot de suelo también tiene nombre. Y este episodio es el episodio que podríamos llamar cero, con el que queremos presentar este podcast que hemos decidido grabar. Un podcast en el que, bueno, pues más o menos intentaremos hablar de cosas de nuestras experiencias en Dorothy, en nuestra furgo, nuestros viajes. Y como todo esto del mundo camper está bastante trillado ya, todo se ha dicho, pues también contaremos cosas que nos apetezca. Utilizaremos un poquito este podcast para contar, pues, básicamente toda la mierda que se nos ocurra a lo largo de las distintas semanas en las que lo vayamos grabando. Sí, a ver, este primer episodio queremos presentarnos, hablar un poco de, como todo el mundo llama, proyecto, que no es un proyecto, es un poco coña. Sí, pero... de eso ya hablaremos en algún episodio, hablaremos de mi fobia a la palabra proyecto, pero bueno. Sí, pero hablar de nuestro nombre, de por qué hemos elegido ¿cómo es? ¿En un inglés correcto? ¿El qué? ¿Qué? El nombre, cojones, nuestro nombre. Bien. No Place Like World. Bueno, tampoco mismo. Es que haya sido muy correcto, no, pero bueno. ¿Y qué pretendemos, no? Con este podcast también tenemos una web, que es más bien un blog. Pero en realidad lo que queremos aquí es presentarnos y hablar un poquito de qué encontrar, ¿no? En el podcast, los diferentes episodios que, como ha dicho David, más que nada es dar nuestra visión personal. Hay cientos de personas que hacen mejor que nosotros hablar sobre el mundo camper, entonces tampoco queremos centrarnos únicamente en ese tema exclusivo. Dar nuestra visión, nuestra experiencia y también mezclar un poco con la literatura, los viajes, que de un modo u otro, David y yo estamos bastante relacionados y metidos en el mundo literario, de alguna forma, ¿no, David? Sí, bueno. ¿Tú qué eres? ¿Yo qué soy? Vale, lo podías haber dicho tú. Hubiese quedado bastante mejor que hubieses dicho tú qué soy yo, ¿no? Bueno, yo soy... me dedico a la traducción, soy traductor editorial, especializado en libros de ciclismo. De hecho, bueno, pues si vais a nuestra página web es noplacelikeworld.com. Traductor literario. Has dicho editorial. Bueno, vale, sí, traductor editorial, traductor literario, bueno. sí. No, y en la página web, pues básicamente, como la tenemos en construcción todavía, pues vais a encontrar reseñas que escribo yo sobre las traducciones que he ido haciendo a lo largo de estos años. Son traducciones de deporte y sobre todo de ciclismo, del mundo del ciclismo, que es un mundo que me gusta bastante y que tengo la suerte de poder dedicarme a ello de forma profesional desde el punto de vista de un traductor, ¿no? Sí. ¿Y tú qué eres? Yo soy profesora, que es mucho menos interesante que todo lo que tú has dicho, aunque trabajo el triple que tú. Pero... Bueno, trabajas el triple cuando... Tengo más trabajo. Porque trabajas más meses que yo. Claro. Por desgracia, yo no tengo una continuidad de trabajo, pero en fin, cuando yo trabajo mucho más. Sí, bueno. Que quede claro que nosotros pues tenemos nuestros trabajos. Esto lo hacemos precisamente directamente porque nos da la gana. Uh-huh. Y queremos aportar nuestra visión de las cosas y sobre todo en la web pues escribir lo que nos apetezca, básicamente.
porque nos gusta escribir y creemos que podemos hacerlo bien. Hablar a lo mejor no, pero escribir sí. No, yo desde luego tengo que admitir que la oratoria no es mi fuerte, pero bueno, esperemos que este podcast continúe el tiempo suficiente como para ir soltándonos e ir haciéndolo cada vez más, ¿no? Cada vez mejor. Cada vez mejor, eso. Y por eso, pues sí que queremos añadir alguna, no llamarlo secciones, ¿no? Pero sí que introducir alguna temática literaria, algún libro, canciones. Y creo que en este podcast de bienvenida, de presentación, sí que vamos a tratar ambos. Tanto libros, incluso películas, como una canción. Y hablar de su interpretación, de su valoración por nuestra parte, de lo que opinamos al respecto y darle pues un toque más que haga más profesional nuestra mierda de conversación. Vale. Bueno, entonces pues ya más o menos hemos hecho la presentación de pues, quiénes somos, Esmeralda y David, y ahora falta Mulder. ¿Quién es Mulder? Mulder, ¿tú qué opinas sobre ti mismo? ¿A qué te dedicas? En los viajes se dedica muchas veces a comer mierda, Literal. A pasear y a pasarlo bien. No, bueno, Mulder es nuestro perro labrador, chocolate, súper bonito, precioso, y forma parte de todo lo que hacemos. La verdad es que siempre nos acompaña. Cuando David trabaja y hace sus traducciones, ahí que lo tiene a él al lado. Yo no, en mi trabajo, por desgracia. Bueno, tienes otro tipo de animales. Sí, animales, sí. Dejémoslo en eso. Más salvajes. Y en nuestro viaje, por supuesto, nos acompaña, se viene con nosotros y la idea de tener una furgoneta también fue pensando en cómo viajar con él. Así que es una parte, digamos, incluso la más importante, ¿no? De por qué estamos aquí en este momento. Sí, de hecho ya hablaremos en algún episodio, hablaremos un poquito más, profundizaremos en este tema, ¿no? Pero bueno, es cierto que los que tengáis perro u otra mascota, sabéis que muchas veces nos enfrentamos al problema de qué hacer cuando queremos viajar, qué hacer con nuestras mascotas, porque no siempre, bueno, de hecho casi nunca, al menos en España, son bienvenidas, ¿no? Allá donde queremos ir. Si te quieres ir a un hotel tienes bastantes problemas. Si quieres ir a un bar también tienes problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el tema de la furgoneta nos permitía un grado de libertad, es esto que siempre se dice, que siempre se aduce al turismo camper, del mundo camper, sí, etcétera, etcétera, cierta, ¿no? Es la libertad que te da, que efectivamente es cierta, pero bueno, no es ya solamente la libertad de querer, de poder ir donde quieres, de estar durante 15 días que te pueda durar un viaje, estar amaneciendo 15 días en 15 lugares diferentes, ¿no? Es solamente, es también la libertad que te permite para viajar, por ejemplo, con una mascota, que otras veces, pues, de otras formas, no puedes hacerlo. Claro, es que yo creo que la libertad en este tipo de viaje es más enfocada a que se adapta a cualquier tipo de persona, a sus intereses, a sus necesidades, a sus responsabilidades, etcétera. No que sí, que también, ¿no? Como tú has dicho, el ir cambiando de sitio y cuando quieras, como quieras, pero sobre todo el que se adapte, el viaje se adapte a ti, a tu necesidad. Y si llevas perros, sobre todo ellos son los que realmente disfrutan este modo de viaje, no podemos decir de vida, desafortunadamente, como muchos que viven en la furu. Pero él lo disfruta muchísimo porque está todo el día fuera y en naturaleza poder ser. También pueblecitos como hoy. Bien. Y bueno, y como podéis ver, nos vamos bastante por las ramas, ¿no? Sí, venga, entonces, céntrate. Bueno, vamos a pasar, digamos, a lo que sería, pues, podríamos decir, la siguiente sección en este podcast de presentación. Este podcast vamos a intentar que sea bastante más corto que yo creo que lo que nos irá saliendo más adelante, ¿no? Pero bueno, No Place Like World. ¿De dónde viene este nombre? A ver, claro. Cuéntame. Eso es culpa mía. Lo admito. Pero bueno, tú no quisiste
llevarme la contraria o te pareció bien el nombre? Hombre, tú pusiste uno y yo lo acomodé un pelín con la idea que tenías. No sé, la gente, pues, es muy conocida esa expresión. Lo que pasa es que en inglés a lo mejor no tanto, pero sí en español. ¿Cómo era? Espérate. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Que, bueno, se podría considerar una mala traducción, ¿no? Ya que tenemos aquí a un traductor profesional. Pero esa expresión sí que es conocida por todo el mundo. El Mago de Oz, ¿no? No el grupo, sino Eso. el libro, porque viene de un libro, y la película, lo más famoso sí que es la película. Que Sí, la película aunque con David Judy no la ha Garland. visto. Sí, no, yo, bueno, sí que creo que la vi cuando era pequeño. Lo que ¿Sí? pasa es que claro, ver a Gary Cooper vestido de hombre de hojalata a mí no me cuadraba en aquel momento, ¿no? Entonces, pues. Claro, entonces. Era el hombre de hojalata Gary Cooper, creo, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? Bueno, ahora lo concretamos cuando hablemos de los personajes. Uh-huh. El tema es que esta expresión, que a mí me parece mucho más acertada a tomarla del original, no hay lugar como el hogar, podríamos decir, literalmente, más que la expresión en español, que a mí particularmente me parece que pierde matices y no me gusta mucho. Pero todo esto se relaciona con la película, sobre todo que a mí de pequeña sí que me impactó muchísimo, me gustó muchísimo y siempre lo he tenido en el recuerdo. Yo tengo alguna, igual que David tiene a David el Nomo ahí en su recuerdo de infancia, pues yo tengo sobre todo el Mago de Oz, entre otras. Pero me parecía muy, muy interesante el hecho del recorrido de las baldosas amarillas, de llegar a un objetivo, de los personajes y las amistades que hacen el recorrido, de cómo importa más el trayecto y no el destino. De hecho, el llegar supone una decepción en la obra y en la película, claro. Y cómo regresar a más que tu hogar, yo diría tu esencia o a ti mismo, pero con más experiencias. Y todo esto quería reflejarlo en este nuevo modo de viajar que vamos a tener con la furgoneta, que por eso la hemos llamado Dorothy, como la protagonista, o como una de las protagonistas. Y bueno, si quieres hablamos directamente de lo que simboliza en sí, porque nosotros le hemos cambiado el nombre. En vez de casa, pues hemos puesto mundo. Con la intención de todo ese significado de no hay nada como el mundo, de no hay un lugar fijo, sobre todo por la dinámica de este tipo de viajes, de ir de aquí para allá y poder moverte con más libertad, como habíamos dicho. Sí, y también, pues bueno, pues el mundo, al final, dentro de lo que cabe, es tu casa. Es tu casa, ¿no? Exacto. O sea, puede que esto suene muy hippie, muy, yo qué sé, muy happy flower y todo eso, pero bueno, o sea, todos vivimos en el mundo, todos somos ciudadanos del mundo y el mundo está así lleno de lugares diferentes que puedes descubrir. Sí, que pueden convertirse en tu casa de forma puntual y... Efectivamente. Como yo siempre le digo, por cierto, bueno, vamos a ver, somos matrimonio, eso no lo hemos mencionado, al menos por ahora. Hasta que nos echemos los trastos a la cabeza. Es en directo. En directo, exactamente. En directo puede ser, exactamente. O sea, grabaremos la ruptura en podcast para que todos lo podáis escuchar y para compartirla con vosotros, ¿no? Y bueno, de hecho, nosotros, el tema este de tener hogares puntuales, pues bueno, yo siempre le digo a Esme que somos adictos a las mudanzas, porque, joder, nos hemos mudado muchísimas veces. Siempre ha sido por trabajo, pero eso, que no hemos tenido todavía una residencia fija y de alguna forma, pues eso también lo estamos trasladando al hecho de la furgoneta, de viajar con la furgoneta, ¿no? De poder empezar unas vacaciones en un sitio y empezar una ruta y a saber dónde vas a terminar, ¿no?
Claro, por eso no podemos decir no hay nada como el hogar, porque como todavía no tenemos el hogar fijo. Claro, y el hogar, pues al final... Pues hemos dicho, pues venga, pues no hay hogar. Claro, exactamente. Más que el mundo. Hogar es el mundo, básicamente, ¿no? Que lo podíamos haber resumido mucho mejor, seguramente, pero bueno, ya os digo que no somos muy de ir al grano. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿de qué más quieres hablar? Bueno, queríamos ya enlazar con la película, ya que es más conocida, yo creo que el libro, aunque haya algunas variaciones, pero bueno, mencionar lo más importante, porque sí que el tema de esa escapada, ¿no? A mundos desconocidos o a lugares nuevos, sí que pues se relaciona con los viajes que estamos haciendo en la furgoneta, como le pasó a Dorothy, ¿no? En ese viaje que hizo a lo fantástico, a ese mundo de Oz, o a ese nuevo mundo donde sí que tenía que recorrer el camino para llegar a la ciudad Esmeralda. Bien, solamente a mí me gustaría nombrar alguna idea de esa historia que para mí simboliza una búsqueda personal de cada uno de todos estos personajes que aparecen. Yo creo que es una búsqueda el recorrido que hacen hasta ese destino. Y la importancia de los personajes que aparecen, porque esos tres personajes, nunca mejor dicho, porque son particulares, ¿no? Eso sí te suena, ¿no, David? El león. Sí, el león cobarde, ¿no? El cobarde. El espantapájaros, Sí. El hombre espantapájaros y el hombre de hojalata y el espantapájaro. Sí, exacto. Esos tres representan, por un lado, el espantapájaro al razonamiento, porque le falta el cerebro. ¿Vale? Lo que no tenía era el cerebro. A todo le falta algo. Sí, tenían una carencia. Claro, tienen una carencia y lo que necesitan es encontrarla al llegar al llegar a la ciudad Esmeralda y poder hablar con el mago de Oz y que le ayude a encontrar esa carencia, esa necesidad. Dorothy quería volver a casa y se va encontrando el espantapájaros, como hemos dicho, quería un cerebro. El hombre de hojalata quería tener un corazón, que representa la sensibilidad. Teníamos el razonamiento, la sensibilidad, y el león cobarde quería valentía. Y podría representar la acción o la voluntad. Entonces esas tres partes forman la personalidad de cada uno de nosotros. Es el símbolo que yo veo en la película. Y de lo que representa los personajes y todo ese camino y esa búsqueda personal. De cómo todo es un conjunto que te hacen ser como eres. O lo que toda la experiencia, cómo te transforman a ti, ¿no? Y vuelves a tu casa, a ti mismo, mejorado. ¿Vale? Entonces, lo que importa es ese recorrido, porque cuando llegan no consiguen lo que quieren, ya lo han conseguido antes. En el camino de baldosa amarilla ya han conseguido todo eso. Se dan cuenta de que el león realmente es valiente cuando tiene que serlo, que el que no tiene corazón es sensible y el que no tiene cerebro también sabe solucionar algunos problemas. Y que la que falta es Dorothy, que necesita volver al hogar, claro. Con todo ello, con toda esa experiencia, esos personajes que representan una parte de sí misma, podría ser, ya puede volver. Entonces, ese simbolismo me parece súper interesante y una maravilla. Cómo se moldea a esos personajes para explicar esto. Sí, bueno, también lo que siempre se dice, ¿no? De que el primer paso para superar una carencia es reconocer que tienes esa carencia, ¿no? Entonces, exactamente. Iría un poquito también por ahí. Y bueno, es algo que, bueno, ya que estábamos explicando por qué nos llamamos así, pues que quería comentar porque me parece muy, muy bonito a la hora de adentrarse en la historia en sí, que puede que, de hecho, pasa desapercibido, pero es que si prestas atención o la ves tantas veces como la he visto yo, sí que viene muy al pego y es que está totalmente hilvanado todo este simbolismo que menciono. Y luego también hay que decir que... El hombre detrás de la cortina también podría ser. Bueno, el que está ahí, bueno, el mago de Oz, que
podría representar ese Dios o esa persona que parece que te va a solucionar todos los problemas cuando los problemas los puedes solucionar tú mismo. De hecho, luego el Mago de Oz es un farsante. No es nadie especial, es como tú. Por eso no puedes esperar que nadie te solucione las cosas o creer en alguien superior a ti. Que podría ser la religión o un salvador. Ujú. Cualquier persona que te vende la moto, ¿no? De que te va a salvar, no. Sálvate tú. Tú eres quien puede salvarte. Ya. Bueno, aparte de eso. No, pero quería decir que, bueno, que de hecho, entonces al final, Dorothy, nuestra furgoneta, Sí. tiene este nombre por Dorothy, pero que aparte se da o sea, el color que tiene es amarillo, como eran las baldosas, ¿no? Es una furgoneta de color amarillo. Claro, entonces ella misma es el camino. Claro, ¿no? Eso. en Todo nuestro, esto es un poco nuestra alambicado, ¿no? Pero creo que introspección se y nota, o sea, que se entiende. nuestra mejora como persona. Hombre, no sí, ya, tanto, ¿no? ya, Pero, exagerando, ¿no? Pero claro. sí que venía fue muy fácil buscarle por eso el Claro. nombre a todo esto. Bueno. Y no sé, ¿querías decir Y de algo ahí, más? pues, no, que querían, si te parece, que acabásemos con la canción, Ujú. que es una versión de una de las canciones de la banda sonora de la película, del Sí, Mago de Oz, ¿no? hay una canción en esa película que es la hiperconocida, Sí. ¿no? La que todo el mundo identifica de inmediato con esta canción. Que Claro, la canta Dorothy antes de irse a todo este mundo de Oz, al mundo fantástico. La canta porque se siente atrapada en esa casa, en esa vida monótona. Y canta esta canción. Over the Rainbow. Exacto. Uh-huh. Y la versión que yo no la conocía, me la enseñaste tú, y me pareció preciosa. La que sí, queremos tratar aquí sí, y poner algún queremos trocito, ponerla, ¿no? Sí, para terminar, ¿no? Pues queremos poner, es la versión de Israel Kamakawibo, ¿vale? O sea, lo siento, pero aunque me encantaría haber aprendido hawaiano, no sé hawaiano, como yo creo casi nadie, ¿no? Este es un intérprete de ukelele, música hawaiana, o sea, era un hombre que tocaba el ukelele y que parece ser pues que se hizo súper famoso, que llegó a poner la música hawaiana en las listas de grandes éxitos y que murió joven, bueno, relativamente joven. Tenía obesidad mórbida, eso le produjo una serie de complicaciones respiratorias y al final pues acabó muriendo. Y nada, contar, es muy bonito, o sea, si podéis ir a YouTube y buscar el vídeo que hay con esta canción, es precioso porque se muestra el funeral que se hizo por él allí en Hawái. Y bueno, pues se demuestra pues, lo importante que era esta persona, porque además para el pueblo hawaiano, él que abogaba por la independencia de Hawái, de las Islas Hawái, respecto a Estados Unidos. Y pues era una figura, y a su funeral fueron pues 10.000 personas, que además ahí hacen un rito que parece ser que es un rito funerario de allí, que empiezan a salpicar, a dar así manotazos en el agua y no sé, es muy bonito. Yo os recomiendo que veáis el vídeo en YouTube. Sí, porque el funeral te refiere a cómo esparcen las cenizas, Claro. que están no en funeral al uso, sino cómo se reúnen todos a su despedida en el mar. Sí, claro. Es un funeral al uso hawaiano, claro, ¿no? allí, o sea, sí, según el rito hawaiano o las costumbres hawaianas. Entonces, efectivamente, sí, esparcen las cenizas y en ese momento pues están salpicando el agua. Ya os digo, es sí, además que celebran cómo fue su vida. Además que triste, se ven allí todos en júbilo porque lo admiraban, ¿no? Y es despedirse de forma alegre, que sí, es curioso. Exactamente, sí. No, hombre, también vivir en Hawái tiene que hacer las cosas un poquito más felices, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, la letra de la canción, bueno, has dicho tú antes que aparece en la película cuando Dorothy está soñando con irse o imaginando otros lugares mejores donde poder ir, que en la película aparece con un tono más melancólico, triste, pero la versión de If la transforma con un toque más esperanzador. Sí. Y la verdad es que esto es un acierto, me parece más acertada
ese modo de cantarla, porque la letra, el mensaje sí que me parece que es de esperanza, es de ilusión, de pensar más allá de la realidad, de lo que tienes ahora, de cómo puedes mejorar. Y sí, es un poquito eso, al final la esperanza, ¿no? De que puede que estés en un momento dado, puedes estar en un mal momento, ¿no? Pero que siempre en algún sitio va a haber algo que te esté esperando, que por lo que merezca la pena aguantar un poquito, ¿no? O sea, puedes estar en un sitio muy triste, pero que en algún lugar los pájaros, los azulejos están cantando. Sí, sobre todo eso, cuando mencionan los azulejos, dicen, ellos pueden volar, ¿por qué yo no? ¿No? O ¿por qué yo? Algo así en la versión, en la traducción. Sí. O ¿por qué yo no podría soñar también? Es la pregunta que se hace. ¿Por qué no podemos soñar? ¿Por qué no podemos ir más allá? Como los pájaros, como con todo ese símbolo de libertad. Y el arcoíris, ir siempre más allá. La verdad es que es esperanzadora, es ilusionante y la canción es que te transmite mucho, muy buen rollo. Sí, nada, sobre todo es lo que dices tú, ¿no? Que canta lo de ¿por qué no puedo volar yo? Iz lo cambiaba por ¿por qué no voy a soñar yo también? ¿No? Entonces sí, no, es una oda a la esperanza, sí, digamos, sí, ¿no? a la vida o a la esperanza y una oda a la vida. Podríamos resumirla. Pues nada. Así que si quieres acabamos ya con la canción directamente. Sí. Que por cierto, sí que vamos a tomarla como inicio en los distintos episodios, ¿no? Sí, vamos a tenerla. Nos gusta tanto que en un bucle la vamos a poner en un bucle, al menos mientras sus herederos no nos demanden por tema de copyright. Pero sí, en un principio la vamos a usar como entradilla. Vamos a ponerla, o sea, vamos a utilizar solamente un bucle como entradilla, no vamos a ponerla entera todos los días, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Entera. La vamos a poner entera. Eso que... Así que nada, lo dicho, esperemos que este primer podcast, este primer episodio os haya gustado, os haya parecido interesante, como para que sigáis. Claro, que sigan escuchando los demás. Exactamente. Así que nos despedimos con Iz y hasta la próxima. Adiós. Chao. Find me, oh, somewhere.
the dreams that you dare to. Why